Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Juan Carlos Arias Quintana. Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Juan Carlos Arias Quintana. Me acompaña Jenny Castaneda. Hoy ¿se pronuncia Castaneda o Castañeda? Pues en inglés sería castanera. Ella es terapeuta, consteladora fluvial. Jenny es consteladora fluvial y también es facilitadora de talleres fluviales. Jenny is a Fluvial constellation therapist and she is also a workshop facilitator. Estamos iniciando este ciclo de reuniones con el agua y las familias. We're starting a new cycle of meetings with the water and the families. ¿Cómo puede ayudar el agua a las familias? How can water help families? El agua son las memorias ancestrales de la humanidad. Water is memory from our ancestors and the universe. Cuando fusionamos el enfoque de Bert Hellinger con el agua, When we fuse the point of view of Bert Hellinger with water, surgen las constelaciones fluviales. we get as a result the fluvial constellations. Las constelaciones tienen que ver con la recolocación de los miembros de la familia en su lugar. Fluvial constellations has to do with repositioning the members of the family in their correct order. Quiere decir que cada miembro de la familia ocupa un lugar para poder cumplir una función. It means each member of the family occupies its rightful place with a specific function. Papá tiene que estar en su lugar para poder cumplir su función. Dad has to be in his rightful place so he can perform his function. Mamá tiene que estar en su lugar para poder cumplir con su función. Mom has to be in her rightful place to be able to perform her function. Y los hijos también tienen su lugar, ¿sabían? And do you know that the children, they also have their rightful place? Ellos tienen un orden de llegada, ¿verdad? They have the order in which they arrived, right? Hay un primogénito o primogénita, luego viene el segundo, el tercer hijo y así. There's always the firstborn, then the second, then the third, and so on. Incluso entran aquellos no nacidos, también tienen una pertenencia. Even more, the children that were not born, they also have a place in the family. Para los que no conocen de constelaciones, quiero decir lo siguiente. For those of you that don't know about constellations, I want to tell you this. El maestro alemán Bert Hellinger es el autor de las constelaciones familiares. The master Bert Hellinger, a German person, is the founder of the family constellations. Estos enfoques nos dicen que cuando no estamos en nuestro lugar, vamos a repetir los eventos de la familia. This means that when we are not occupying a rightful place, we're going to keep repeating the events of the family. Quiero decir que un mismo evento se va a repetir en varias generaciones. This means that an event can repeat in generation and generations. Esto nos explica cómo un abuso sexual viene repitiéndose desde 6 generaciones hacia adelante. This means that a sexual abuse, for example, can be repeating from 6 generations before us. O como un accidente de tránsito ya lleva 4 generaciones consecutivas repitiéndose. Or like a car accident that keep repeating for 4 generations. Cualquier situación, hecho o enfermedad siempre va a repetirse. Any situation, event, or illness is going to repeat. Repito, desde este enfoque. I repeat, from this point of view of the constellations. Hay otros enfoques, todos tienen para mí un lugar,
y todos tienen para mí el respeto que merecen. There are other points of view, and I respect them. They all have its place, and I respect them. Pero yo vengo a hablarles de las constelaciones fluviales. But I'm here to talk to you about fluvial constellations. El agua, además, es un método de investigación. Water is also a way to do research. La Escuela del Agua, que ya está presente en 30 países, la Escuela Sistémica del Agua, The School of Water, the systemic school, is already present in 30 different countries. tiene varios modelos de diagnósticos. También contamos con otro modelo, como lo es la consultoría hidrosistémica HE. We also have a different model called hydrosystemic consultancy, HE. Por otra parte, en Madrid tenemos el Instituto de Mediación Sistémica. In addition, we also have in Madrid, Spain, a different model called systemic mediation Para la resolución de los conflictos. for solving the conflicts. También aplicamos el agua al sector educación. We also apply the fluvial system to education. Hace poco hicimos una investigación sobre las dinámicas que inciden en el rendimiento académico. We just recently researched the dynamics that influence the academic performance. La pregunta es, ¿a dónde mira nuestro hijo que no le permite mirar a la escuela? The question is, where is our child looking at that it doesn't allow him to concentrate at school? ¿Qué es lo que nuestro hijo está mirando? ¿Con qué está conectado? Que no permite conectarse con los estudios, con el cuaderno, con la escuela. What is my child looking at that doesn't allow him to connect with the books, with the study, with the school? Esta investigación en el agua arrojó 7 dinámicas. This research showed that there are 7 different dynamics, 7 que afectan el rendimiento académico, 7 dinámicas que afectan el rendimiento académico. 7 different dynamics can affect the academic performance. Ustedes pueden irse preguntando cuáles podrían ser. You could be asking yourself, what could they be? Y pueden colocar también en sus comentarios qué ideas tienen al respecto. And you can also put in the comments, what ideas do you have about this? La primera dinámica es conflicto entre los padres. The first dynamic is conflict in between the parents. Si hay indiferencia entre los padres, si hay ruptura, divorcio, si hay violencia. If there is a breakup, if there's indifference, if there's violence in between the parents. Todos estos conflictos constituyen la primera dinámica. All of these situations correspond to the first dynamic. El resultado, un bajo rendimiento académico. The result, a poor performance academically. A veces nuestros hijos están conectados con una situación de un hermano. Sometimes our children are connected to a situation with a brother or sister. Tienen como que una preocupación, pero esta está en el inconsciente. They worry about it, but this is in the unconscious level. Por ejemplo, puede ser una enfermedad For example, it could be an illness que no esté ocupando su lugar en el núcleo, es decir, que no esté ocupando su lugar de hermano. if it's not occupying the rightful place in the family nucleus, if it's Que not in the esté, place of the brother or sister,
o que esté ocupando el lugar de uno de sus hermanos, or if it's occupying the place of one of their siblings, o, o situaciones de violencia o de discapacidad. or there's a situation with violence or disability. Entonces ya van dos dinámicas, ¿verdad? So at this point, we have two dynamics, right? La primera, conflicto con los padres, The first one, conflict with the parents, y la segunda, conflicto con los hermanos. and the second one, conflict with the siblings. La tercera es un conflicto o preocupación con uno de los padres, ya no con los padres, sino con uno de los padres. The third one is a conflict with one of the parents, not both, just one. Puede ser un tema de una situación personal, un problema personal con uno de los padres, It could be a personal problem with one of the parents. temas de salud, de vínculos familiares, It could be something related to health or a family link, emocionales. emotional. La cuarta dinámica entonces es conflictos ancestrales o con los familiares. The fourth dynamic will be a conflict with the ancestors. Pueden ser con un tío, sí. Could it be with an uncle? Yes. Con un abuelo, abuela, también. With a grandparent? Yes. Puede ser hasta con una pareja anterior de papá o de mamá. It could even be with a prior partner of mom or dad. Aquí entran las identificaciones, las lealtades, In here, we can find loyalties and identities with somebody, también las implicaciones and also the implications. y también, por supuesto, los excluidos. And then, of course, we also have the excluded ones. Ok, ¿cuántas dinámicas llevamos? 4. Vamos ahora con la quinta. Okay, we've talked about 4 dynamics. Let's go with the 5th one. Estamos compartiendo con ustedes una investigación del agua para las escuelas. We are sharing with you a research done about school performance. Sabemos que en la familia hay desorden. We know that the family cannot be in order. Esto ocurre en cualquier sistema. This can happen in any system. La escuela como organización también es un sistema. The school as an organization also is a system. Jenny, tú estás en esa área, ¿verdad? Jenny, are you in that area? Sí, maestro. Yo soy maestra por 20 años. Ahora Yes, en inglés. I've been a teacher for 20 years. Ocurre muchas veces que los padres quieren ocupar el lugar del maestro y viceversa. It so happens that parents sometimes want to occupy the place of a teacher and vice versa. Por eso estamos presentándole a ustedes las 7 dinámicas que generan un bajo rendimiento académico. That's why we're presenting the 7 dynamics that can result in a poor academic performance. La quinta es conflictos escolares. The 5th dynamic is school conflicts. Yo diría que esta incluye hasta el estilo pedagógico. I will say that this includes the pedagogical style. Conflictos con profesores, con personal administrativo, A conflict with a teacher or administrator, compañeros del salón. with a classroom peer. Una sexta dinámica es cuando estamos mirando a un excluido. The 6th dynamic would be when the child is looking to an excluded person. Un excluido en las constelaciones es aquella persona que no se le respetó su lugar.
And excluded is a person in the family whose place was not respected. Probablemente porque su conducta no era la adecuada. Probably because his behavior was not the best one. Probablemente porque hacía todo de manera diferente a las creencias y normas familiares. Probably because his way of act was not the same as the family's values. De alguna manera se habló mal de esta persona In a way, people talk bad about that person. o quedó como un secreto, no se habló nunca nada de esta persona. Or it was kept a secret. Nobody talked about it. En todas las familias hay excluidos, In all families, they are excluded porque estas dinámicas acontecen en todas las familias. because these dynamics happen in all families. En todas las familias hay un enfermo, hay un alcohólico, In all families, there's a sick person, there's an alcoholic. en todas las familias hay abusos, hay violencia, In all families, there is abuse, there's violence. en todas familias hay separaciones, rupturas de pareja, entre hermanos. In all families, there are breakage, separations, divorces, even between brothers and sisters. En las familias hay accidentes, enfermedades. In families, we see accidents happen, there are illnesses. Señores, en todas las familias también hay destinos difíciles. Ladies and gentlemen, in all families, there are difficult destinies. La séptima dinámica que afecta el rendimiento académico, que genera un bajo rendimiento académico, es The seventh dynamic that results in a poor academic performance is conflictos con parientes o personas extrañas. conflict between relatives or foreign people. ¿Quién podría ser? Who could it be? ¿Un primo, quizás? A cousin, maybe? ¿Podría ser un tío político o una tía política? Or it could be the husband of your aunt ¿O la esposa de tu tío? or your uncle's wife. ¿Qué tal un vecino? How about a neighbor, Un amigo de la familia. a family friend? Ahora, gracias al agua, ustedes pueden hacer algo útil con esta información. Now, thanks to the water, you can do something useful with this information. Yo quiero agregar algo más. ¿Me lo permiten? I want to say something else. Do you allow me to do it? Educar con amor To educate with love. marca una gran diferencia, It makes a huge difference porque este afecto, este respeto, esta valoración because this respect, this love, this value, va a abrir el contexto intelectual it's going to open the intellectual context. y así se va a facilitar, por supuesto, el aprendizaje, la enseñanza. And learning is going to be easier. Todos Everybody, venimos de, todos everybody venimos. comes from, perdón. No te preocupes. Todos venimos del amor. We all come from love. Todos somos amor. We are all love. Por lo tanto, vamos a ejercerlo. Therefore, we have to do it. Somos lo que damos, lo que pensamos. We are what we give, what we think. Abrir los corazones Open our hearts es abrir la mente.
is to open our mind. Bueno, hemos llegado al final de esta reunión. Cómo la pasaron? Well, we have gotten to the end of the presentation. How have you been? Una vez más, gracias a Jenny Castañeda, One more time, I want to thank Jenny Castañeda, terapeuta de la Escuela del Agua en los Estados Unidos, Fluvial constellator therapist in the United States, por su apoyo en esta transmisión. for helping with the transmission. Gracias a todos. Thank you, everybody.